Saludos amigos, pues aquí estamos en su salón Los Cuchilleros, hoy jueves 24 de noviembre del año 2023 y bueno, pues me acompañan, ya saben, las damas, la licenciada Brenda Fonseca, el doctor Saúl Santana y pues hoy es un día especial porque pues tenemos aquí al doctor maestro. Yo soy licenciado. Licenciado. Porque me hubiera gustado hecho una maestría y un doctorado. Tengo varios diplomados, eso sí, pero las maestrías en serio y los diplomados en serio son de tiempo completo y yo siempre he trabajado, así es que... Bueno, pues es el secretario de Economía de la Ciudad de México, Fabdala Akabani. Bueno, es que es complicado sus apellidos y bueno, pues es un honor el que nos acompañe. Mi querida licenciada Brenda Fonseca, ¿nos harías el favor de leer la semblanza Con del todo licenciado? gusto, claro que sí. Fabdala Akabani, político, empresario y sociólogo mexicano. Licenciado en Sociología, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con diplomados en Desarrollo Regional, Desarrollo Comunitario, Historia Económica de México e Historia Económica Global en el Museo Interactivo de Economía, Administración Pública y Análisis Político. Director de Asistencia y Desarrollo en 2001 en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Fue jefe delegacional en Benito Juárez de 2003 a 2006. Director general de Análisis de Programas de Apoyo al Campo de Zagarpa de 2007 a 2010. El 9 de abril de 2017 firmó el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México de Morena en la Ciudad de México. Se integró a la administración de Claudia Sheinbaum el 5 de diciembre de 2018 como director general del Fondo de Desarrollo Social Fondeso. Articulista de medios como La Jornada, El Sol de México, Milenio y Excelsior. Actualmente es el responsable de coordinar la política económica en la capital del país como secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, cargo que ocupa desde el 20 de octubre de 2019. Licenciado Fabdala, bienvenido a Un aplauso. Nada más, señores y señoras. Pues aquí estamos. Pues vamos a arrancar porque el licenciado hizo un esfuerzo, anda medio agripadín, pero entonces vámonos ya de lleno con las preguntas. Acaba de terminar el licenciado el Buen Fin. Sí. ¿Qué resultados deja la Ciudad de México después de esta pandemia, después de esta recesión económica? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué resultados deja el Buen Fin para la Ciudad de México? Bueno, la primera conclusión es: la Ciudad de México no está en recuperación, ya está en pleno crecimiento. Ese es el primer dato que hay que Exaltar, ¿no? Sí, claro, No, claro. Ya la pandemia, ya ni hablamos de la pandemia, ya la pandemia quedó rebasada. El COVID hay que Te voy a olvidarlo. dar algunas cifras, nada más fíjense ustedes, pues darnos una idea, dimensionar cómo está la economía de la ciudad. En cuanto al Buen Fin, como me preguntabas, la proyección que nosotros hicimos fue de 37.500 millones de pesos en esos 4 días nada más. Es decir, del viernes al lunes 20 de noviembre. El monto general de las derramas económicas, de todos los eventos que han sucedido en la Ciudad de México hasta el Buen Fin, alcanzan los 200,000 millones de pesos. Estamos incluyendo la Fórmula 1, estamos incluyendo el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de Reyes de este año, del 6 de enero de este año, estamos hablando del Día del Amor y la Amistad, en fin, el Semana Santa, todos los eventos y días festivos. Estamos cerca de los 200,000 millones de pesos, solamente hablando de derrama económica en actividades cívicos, turísticas, familiares, sociales, festivas. En el lapso de un año, de casi un En año. este año. Este año. 2023. Con respecto al año pasado, el Buen Fin fue 11% más.
que el año pasado. De acuerdo a otras instancias como la Canaco de la Ciudad de México, ellos perfilaron más de 40,000 millones de pesos, o sea, todavía un poco más en los gastos de los capitalinos. Quiere decir esto que pues la Ciudad de México ya está en pleno crecimiento. Ahora, ¿qué datos arrojan otros factores? La Ciudad de México ha recibido el 30% del total de la inversión extranjera nacional. 30%. Sí, te voy a dar el dato exacto. Hasta el tercer trimestre, es decir, septiembre de este año, ha recibido 32,926 millones de dólares, de acuerdo a la Secretaría de Economía. Es el 32% de toda la inversión extranjera a nivel del país. Y bueno, 32,926 millones de dólares ha recibido todo el país. Y la Ciudad de México ha recibido 10,580 millones de dólares, que son el 32%. La Ciudad de México va a crecer en este 2023, de acuerdo a las cifras que tenemos hasta el tercer trimestre, y ya proyectando el último trimestre, el 4% anual. Entonces acertó el presidente Eso, con sí. el 4%. Sí, a nivel pronosticó. nacional, el presidente dijo 3.5 y 3.5 va a ser. La Ciudad de México va a crecer por encima de la media nacional un 4%. Y otros datos, la venta al menudeo ha crecido, la venta al mayoreo ha crecido, esto lo dice el INEGI. Por primera vez en la historia de la Ciudad de México, el índice de desempleo, lo dice el ENOE, que pertenece al INEGI, es del 3.8%. Es decir, del 100% de las personas de la población económicamente activa, del 100, solamente el 3.8% no tiene empleo. Esa es una cifra histórica. Siempre estábamos entre el 5, el 6, el 7, hemos llegado a estar hasta en el 8% de desempleo. O sea, es algo inédito en la Ciudad de México, y esto sucede en esta administración que inició la doctora Claudia Sheinbaum y que continúa el maestro Martí Batres. Y solo para decirte que pues todas estas proyecciones pues son en base a datos duros. Ahí te va otro dato duro. Vamos a romper el récord en apertura de negocios este año 2023. En el mes de agosto de 2023 se rompió el récord mensual de apertura de negocios histórico desde que se miden las aperturas de negocios. Perdón, ¿contra qué cierre? ¿Cuántos cierran en comparación? ¿O no hay Bueno, sí tenemos avisos de cierre de negocios, pero son muy pocos los que avisan. Cierran más, por supuesto. Cierran más, No, pero abren más, no ¿no? todos avisan. Ajá. No todos avisan. Okay. Digamos, ¿cuántos sí avisan que van a cerrar? 100, 150, 200. Sabemos que cierran más, pero lo que nosotros queremos destacar sí veo muchas es la secretarías, apertura. ¿no? A la La apertura. ¿No? Sí. Secretario, si me lo permite, para hablar de este éxito en materia económica, pues no podemos perder de vista la temporada de pandemia. Este es el resultado de un buen manejo en cuanto a las finanzas, en cuanto a la deuda pública. Porque si bien en ese periodo cerraron también negocios, pero también hubo un alza en la apertura de negocios. ¿Me puede explicar, por favor, cómo le hizo? Sí. Porque, perdón, grandes economías como Estados Unidos tronaron. Entonces, ¿cómo le hizo usted? Bueno, fue un trabajo que instrumentó la jefa de gobierno entonces, en su momento, donde cada secretaría hizo su parte. La Secretaría de Finanzas manejó bien la deuda que tiene la ciudad, no se endeudó de más. ¿Sí? Hoy debe menos la Ciudad de México que cuando se recibió el gobierno, este gobierno ingresó a la administración pública.
Entonces es un manejo correcto de la deuda, subimos la recaudación, generamos algunos programas para facilitar la recaudación con algunas programas de exenciones de multas, recargos. Lo único que no se puede quitar son las actualizaciones. Entonces, todo eso ayudó. ¿Qué también ayudó? Bueno, la reapertura. ¿Cómo se instrumentó la reapertura? ¿Qué sectores iban a abrir primero, qué después? Y paulatinamente, ¿no? Hasta que finalmente todos los negocios de la ciudad abrieron. Secretario, esas buenas cifras que pues no se pueden ni maquillar. Bueno, alguien antes sí se maquillaban, creo que no están maquilladas estas cifras porque lo vemos en la calle, porque como ciudadanos observamos la dinámica de esta gran ciudad. ¿Cómo contribuyeron los programas sociales al poder adquisitivo de la gente? Bueno, instrumentamos programas sociales emergentes para poder ayudar a la y eso se refleja en esto, en que la gente de menos nos fuimos ingresos... a la base. La instrucción que dio la doctora Sheinbaum fue irnos a la base de la economía, de la estructura económica de la ciudad. No a las grandes empresas, no a las empresas medianas, a la base, micro y pequeñas. Fueron dos esquemas. Uno, directamente a las familias, apoyos a los trabajadores, a los meseros, a los trabajadores de los sectores que fueron obligados a cerrar. Y después apoyo a las microempresas, porque del 100% de las unidades económicas que tiene la ciudad, el 90% son microempresas, de 1 a 5 trabajadores. Taquerías, loncherías, talabarterías, carterías, fruterías, pollerías, todos esos micronegocios, ahí nos dirigimos. Y a eso les dimos préstamos. Préstamos no muy grandes, de 10, de 15, 20, 25 mil pesos. Nos ayudó el gobierno del presidente López Obrador con préstamos de 25 mil pesos, las tandas del bienestar, y nos coordinamos para que una sola persona no reciba 2 créditos. Entonces intercambiamos información, ¿sí? De tal manera que no cruzábamos con este cruce, quiero decir, no beneficiábamos 2 veces a una persona, sino que pues hicimos que este apoyo llegara a la mayor cantidad de personas posible aquí en la Ciudad de México. Le iba yo a decir ministro, pero más bien secretario. Esta economía de pegar, de beneficiar a la base, enojó a una élite. A la élite que antes obtenía los subsidios, una élite en la que usted familiar y socialmente pertenece. ¿Cómo reaccionaron los de acá arriba que le dijeron, oye, Fabiola, ¿qué te pasó? ¿No? O sea, ¿cómo reaccionaron Sí, socialmente? hubo reclamos. ¿Cómo reaccionaron con usted? Claro. Sí, hubo reclamos. Ajá. Yo como empresario, empresario, pues digamos, de toda la vida, yo estaba en Prepa 1, en San Ildefonso, ahí Cuba, Argentina, del Carmen. Usted es más de ahí centro histórico, Sí. ¿no? Sí. En el centro histórico, y me iba caminando a las tiendas de mi papá en la Laguna. ¿No? Agarraba yo Argentina, Brasil, después a veces bajaba por Ecuador, bajaba por Honduras, Belisario. bajaba por Perú, por Belisario, por Donceles, Sí. llegaba a Brasil derecho. Cuando salía yo temprano de la escuela visitaba las iglesias, pues, unas joyas arquitectónicas. El Carmen. me tocaba Del el Carmen, Santa Catarina, Santo Domingo, en fin, todas estas, Nuestra Señora de Loreto, ahí en el centro histórico. Y bueno, pues siempre he estado en contacto con los empresarios, ya sea como clientes o ya sea pues hablando de la situación económica, ¿no? Por ejemplo, platicaba yo mucho con ellos sobre el error de diciembre, que 94. que le pegó a todo el país de una Hasta forma explotó. brutal. Hasta explotó el Popocatépetl, Ahora se ¿no? quejan por
O sea, bueno, no, ni se quejan porque No, pues la economía está muy bien, ¿verdad? Se Pero quejan, porque, inventan. se quejan porque tengamos un peso fortachón. Sí, inventan Hasta por cosas eso. como hay un hijo de un expresidente que llegó a decir que es malo para la economía un peso tan apreciado. Entonces, Si especulabas con el dólar, sí es malo. sí, pues sí, para ellos sí es malo. Entonces, bueno, yo siempre estuve inmerso de una o de otra manera en la cuestión del análisis económico y político. Y ahorita, con los apoyos, pues sí hubo quejas diciendo, pues oye, también apoya a los medianos, incluso a los grandes, ¿no? Porque para no despedir trabajadores, te chantajeaban. A ver, si eres empresario, si eres un empresario, y si en las buenas te va bien, ¿no? Si en las buenas te va bien, si las ganancias son para el empresario que arriesgó su dinero, que puso su trabajo, Como su papá o su abuelo. como mi papá, mi tío abuelo, que llegó a México en el año 25. Entonces, el año 25, o sea, va a tener 100 años, va a cumplir que llegó mi tío abuelo a México. ¿Lo va a festejar? Lo vamos a festejar. Va. Llegó ¿Nos deja a cubrir la finales nota? del año 25. Entonces, fíjate, ¿por qué si las ganancias en tiempos buenos se las queda el empresario, por qué las pérdidas del propio empresario en los tiempos malos se van a socializar? Claro. Claro. No. Fobaproa. El que es empresario no se queja. El que es empresario lucha. Y afortunadamente Aguanta. la mayoría de los empresarios mexicanos son resilientes, son aguantadores, son trabajadores. ¿Quiénes son los que se quejan? Los que no son empresarios y los que siempre han estado vinculados a el gobierno, A subsidios. a subsidios, A privilegios. apoyos, a privilegios. Y entonces ese grupito es el que se sigue quejando de todo y para todo. Yo tengo relación con todos los empresarios y están muy contentos con este gobierno, están muy felices y saben que no se van a arriesgar a que llegue otro gobierno de otro signo partidista a arruinar nuestra economía. Otro apapachador. Sí, o sea, en otras palabras, los empresarios no quieren que regrese el PRIAN. Así. La corrupción. Sí, no quieren que regrese el PRIAN porque los disqueempresarios que tienen privilegios del gobierno le hacen mucho daño al sistema económico y al mercado. Porque se brincan la competencia, ¿sí? Se brincan la capacidad de cada empresa. Se brinca en el fisco, ¿no? Se Evaden brincan al fisco, evaden en fin, impuestos. toda una serie de medidas. Y estos son los que se quejan, Ajá. como los Claudio X González y todo este grupito de malandrines, de mantenidos del gobierno, de los que critican a los apoyos a las mayorías. Esos son los que quieren, ahí sí les conviene ser comunistas, ¿verdad? Ahí sí les conviene repartir los apoyos del gobierno para ellos y no para las mayorías, no para las clases populares, no para los trabajadores, no para los adultos mayores, para los jóvenes que quieren estudiar y trabajar, para las personas con discapacidad, para las madres solteras, en fin, afortunadamente son una minoría. Yo platico con todos los empresarios y están contentos con López Obrador y estarán más contentos con la doctora Claudia Sheinbaum. Claro. Y no solo esto es una perspectiva que se tiene a nivel nacional, sino también internacional, porque no se habla de que las calificadoras internacionales han precisamente puesto, digamos, a la Ciudad de México AAA en cuestión económica. Sí, fíjate, ahorita que hace poco una calificadora, que yo no soy muy fan de las calificadoras, Eso, ya me la porque ganó. tienen sus intereses en todo el mundo, ¿eh? Pero bueno, Moody's, ¿no?
Standard & Poor's, otras calificadoras, HR. pues tienen muy alto a México, muy bien calificado, y les dan unos retortijones. Y es como si le hubieras echado limón a la herida. Entonces se les da el tramafax durísimo y empiezan a inventar cosas. Y pues a veces uno hasta termina por reírse. Tanto así. Porque los que estamos de veras inmersos en las cuestiones de mercado, porque yo a lo mejor ya terminé de trabajar, vamos a suponer a las 8, 9 de la noche, me voy a una cena con amigos, con empresarios, amigos empresarios, discutimos, platicamos, y escucho, y voy recogiendo las opiniones, este opina esto, a veces son críticas sanas, positivas, que hay que recoger. Yo me nutro de esas opiniones, yo analizo, vislumbro, ¿sí? Y tratamos de enderezar, de corregir, en donde todavía hay cuellos de botella, en donde las inversiones se atoran, donde hay que acelerar el paso. O sea, el mercado requiere de una atención permanente para que el dinero fluya, las inversiones fluyan, el mercado trabaje, haga su parte, ¿sí? La parte que de veras le toca. Y al Estado también haga su parte para que el mercado trabaje bien, pero siempre con una política redistributiva de la riqueza, que esa es la función del Estado. Sin corrupción, sin moches. Bueno, la corrupción, yo coincido con el presidente, que la corrupción es uno de los más grandes males que le hacen daño a nuestro país. Son muchos los aspectos dañinos. Uno es la corrupción, porque, mira, vamos a suponer el caso de Xóchitl Gálvez. Sí, porque hay que decirlo. No, pues sí. Yo tengo una empresa, vamos a suponer yo que tengo mueblerías. Supone- ¿Qué te parece que yo me meta a concursar Exacto. para amueblar una secretaría con muebles de oficina y yo siendo funcionario público gano el concurso? Qué chistoso. pues hay ¿no? mano negra. Bueno, aunque lo hubieras ganado legalmente, no es ético. No es ético. O estás aquí o estás acá. Y eso que hizo ella es lo que más daño le hace al mercado. El que tu empresa aparezca en las licitaciones siendo tú funcionario público, ¿sí? Y le quites la oportunidad a otros empresarios del mismo sector. Eso, ¿sí? Es un atentado a los empresarios, es una afrenta a los empresarios y es un atentado al libre mercado. Es lo que pregonan ellos, que el libre mercado, bueno, esas acciones como las que hizo Xóchitl Gálvez de participar en licitaciones y al mismo tiempo ser funcionaria pública, aunque con Fox digo, es que fueron 11 contratos, todos chiquitos, no importa. Chiquitos o grandes. Es la Chiquitos o opción. grandes, tú no puedes intervenir como funcionario público en licitaciones públicas. Está prohibido por la ley y es un delito. Debería estar ahorita ella procesada por esos delitos, tanto cuando fue funcionaria del gobierno de Fox, como cuando fue delegada en Miguel Hidalgo. Entonces, yo recojo de los empresarios todos sus sentimientos, todas sus preocupaciones. ¿Ellos sienten lo mismo por Xóchitl? ¿Comparte con usted? Mira, hoy desayuné con un grupo de empresarios. Pues están decepcionados. O sea, la verdad, o sea, Xóchitl no, Saben que van a no tiene perder. mensaje, no tiene discurso, no tiene proyecto, No hay puras discurso. ocurrencias. Se dedica a capitalizar, imagínate, se dedicó a capitalizar políticamente, a llegarse unos cuantos votos
con la desgracia en Acapulco. Ahora hizo una marcha en Coyuca de Benítez. Sí, claro. Fíjate nada más. Salieron los otros vecinos a decirle, no lucres con la tragedia. Estuvieron a punto de confrontarse. Ve el tamaño de la irresponsabilidad de Xóchitl Gálvez, que hizo una marcha el primer minuto del 20 de noviembre y casi provoca una confrontación entre los que la acompañaban y los vecinos auténticos que se oponen a la presencia de políticos para la carroña. Ahí no necesitamos marchas, necesitamos apoyo, ayuda. Ella es la única funcionaria que entregó directamente las despensas que acopió y no fue a través de la Cruz Roja. Yo lo que hice fue a través del Ejército o a través de la Cruz Roja. Con la selfie, ¿no? Sí, aunque sea una selfie, pero al Ejército o a la Cruz Roja. Ella estaba entregando directamente las despensas que acopió en su casa de campaña en Pedregal, creo que por ahí, y su equipo le estaba entregando directamente las despensas. Eso no se hace. Eso es muy bajo y muy ruin. Secretario. Y ahí voy a dejar el tema de esta señora. No, por favor, tu opinión, es lo que te iba a preguntar. Ella siendo candidata presidencial, las posiciones que ha versado en cuanto al conflicto en Israel y además en cuanto al triunfo de Milei en Argentina, ¿qué te parece? No, está desubicada. Digo, qué bueno que se muestra. Sí, claro. Qué bueno que se muestra. Qué bueno que diga que apoya a Milei. O sea, imagínate, lo primero que ya anunció Milei en su primera conferencia de prensa fue privatizar la educación y la salud. No, y bueno, ya que lo resuelvan como puedan. Sinceramente, yo no creo, porque gobernar no es, y esto es muy claro, gobernar no es agarrar un libro y aplicar una receta. Gobernar es tomar las medidas de acuerdo a las condiciones en que tú recoges una economía, un estado social, ¿sí? En lo que tú analizas los niveles de bienestar. Entonces, ¿dónde hay que subsidiar? ¿Dónde no hay que subsidiar? ¿Dónde hay que incrementar la presencia del Estado y dónde no? ¿Por qué? Porque nosotros, los países latinoamericanos, a pesar de que México, por ejemplo, está alcanzando niveles de desarrollo importantes, que vamos a llegar al 2% de la producción mundial, México, ¿sí? O sea, México estaba en el 1.5 antes del arranque de este gobierno. Vamos a llegar al 2%. Del 100% de la producción del mundo, México va a llegar al 2% al final de esta administración. ¿Sí? Y vamos a superar a países como Portugal, como España, como Italia. Hemos roto récord en exportación de autos y ya exportamos más productos acabados a Estados Unidos que China. Entonces, pero aún tenemos rezagos en algunas zonas del país. Entonces tú no puedes decir, esas zonas donde hay pobreza estructural, no les vas a decir, páguense su educación y páguense su salud y paguen su hospital. No, porque no vamos a gobernar, no estamos gobernando con la dogma, con un libro. Pero si eso votaron en Argentina, pues lo respetamos, ¿no? Allá al rato que se las arreglen. Y eso fue lo que celebró Xóchitl Gálvez. Entonces, pues después se arrepintió. Dijo, no, yo solo festejé, felicité a los argentinos por su elección transparente. Por el Mundial de Fútbol. Sí, casi, porque ganaron el Mundial. No, ya lo dijo el presidente, fue un autogol, ¿no? Bueno, amigos, les comento, estamos transmitiendo desde aquí, desde su restaurante Cuchilleros en la calle de Madrid, número 17, justo atrás del Senado de la República. Doctor, ¿sabes cuál es el menú hoy? La carta, que es riquísima,
están armando navidades, pero para este día es puntas de solomillo. Bueno, pues vénganse aquí que las puntas deben estar ricas, un buen tequilita para la Un gripe. mezcalito, ¿no? Mezcalito. Y bueno, y le damos las gracias también No me antojes ahorita. Bueno, ahorita al rato que Que terminemos la entrevista. las gracias a nuestros patrocinadores, las gasolineras WAM, a los municipios que también nos hacen favor de patrocinarnos, mil gracias. Y bueno, estamos en esta interesante entrevista política, económica, con el secretario de Economía. Secretario, dejando ya atrás a la señora X, que es la gelatina que no cuajó, yo quisiera preguntarte, ¿estamos en negociaciones o están en negociaciones los tres sectores, gobierno, obreros y empresarios, para el incremento al salario mínimo? Mucho se dijo en administraciones neoliberales que incrementar el salario mínimo era disparar la inflación en México, y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que no es verdad, que hay una recuperación del salario mínimo en nuestro país desde su administración. Estos momentos económicos que vive el país, que la verdad pues es México el lugar para invertir, se está viendo la economía que nos estás dando estos resultados. ¿Cuál es el pronóstico que tú harías para el salario mínimo, para que la economía detone, pero sí no caer en una... No, bueno, mira, estaba tan bajo el salario mínimo que ya hemos tenido un aumento directo. Nada más era referente para las multas, Sí, ¿no? sí, un aumento directo, porque sí había muchas empresas y sigue habiendo muchas empresas que pagan el mínimo con las prestaciones completas. Y había otras que ni eso, a través del outsourcing. Que también lo eliminó el presidente. Claro, entonces, si nosotros hacemos un análisis de cómo está nuestra economía, yo considero que un 20% de aumento al salario mínimo es muy prudente, ¿sí? Es decir, que se vaya a los 230 pesos diarios, ¿sí? Y que alcance, que llegue a los 7,000 pesos al mes, con todas las prestaciones para el trabajador, para la trabajadora. Yo creo que hay mucha gente que sí optaría por un sueldo pues, arriba de eso o a partir de eso, pero con todas las prestaciones. Y bueno, la gente lo está haciendo, tan es así que hoy tenemos cifra récord en trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y la Ciudad de México es ejemplo de ello. Nosotros ya rebasamos desde hace mucho el número de afiliados al seguro que teníamos antes de la pandemia. Nosotros ya estamos muy arriba, y eso que nos quitaron por el outsourcing, la nueva ley del outsourcing, que obliga a las empresas a registrar a sus trabajadores no donde están sus oficinas corporativas, sino donde realmente trabajan, porque el presidente requería dimensionar dónde están los trabajadores y dónde hay que incrementar los servicios de salud, porque como estaban registrados aquí, se sobredimensionaba la Ciudad de México, porque están aquí en la Ciudad de México, y no, unos están en Guanajuato, otros están en Jalisco, otros están, en fin, porque estaban registrados aquí, porque aquí están las oficinas. Eso se canceló. Nos quitaron cerca de 250,000 trabajadores con esta medida, que estaban registrados en la Ciudad de México. Ahora, y a pesar de eso, ya superamos los trabajos registrados en el IMSS que teníamos antes de la pandemia. Y estamos hablando de que hemos incrementado empleos formales en la Ciudad de México cerca de 400,000. Pero respecto del IMSS, esta es como cultura de empresarios. Te doy la chamba, pero no te doy ni sueldo mínimo, ni IMSS, ni nada. Hay una evasión del IMSS enorme en la Ciudad de México todavía. Y la gente dice, bueno, con tal de que me paguen,
Por ejemplo, el caso de enfermeras que son destacadas con gente grande, con geriatras. Sí. Ellas, con tal de que les paguen, no reciben ni IFS ni nada. E incluso creo que les regalan cuando mucho un uniforme. ¿Qué hacer en ese caso de evasión tan grande? Bueno, hay que ir revisando poco a poco, sin lastimar los servicios y sin lastimar el mercado, ir ingresando a la formalidad laboral a todos estos sectores económicos que aún mantienen a trabajadores sin las prestaciones debidas. Luego vienen las multotas por parte de la Secretaría del Trabajo, tanto local como federal, por este tipo de actitudes. Hay que registrar a todos los trabajadores en el IMSS porque es un derecho. Y nos vamos a sentir mejor. Entonces, ¿Y qué exhorto harías para el pago de aguinaldos que también ya se viene? igual, ¿no? O sea, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social va a estar muy atenta para las quejas de los trabajadores y que no se arriesguen las empresas ni los empresarios a recibir una sanción por la falta de pago de aguinaldos. Mira, un empresario tiene que también ir previniendo todas estas acciones. Y muchos ya se confían en el Buen Fin, ¿no? Yo en el Buen Fin saco a remate mis inventarios y de ahí saco para aguinaldos del fin de año, la fiesta de fin de año y todo. Y está bien. Pero un empresario va a ir haciendo su cochinito para sus trabajadores y que al final de año no hay una situación que los agarre con los dedos en la puerta. Yo creo que afortunadamente tenemos un gobierno responsable, fiscal y financieramente, ¿sí? No se ve proyectada ninguna devaluación, ninguna crisis inmediata, por lo menos los próximos 8 años, ¿sí? Y precisamente los empresarios pues, van a poder cumplir cabalmente con sus obligaciones. Así es. Perfecto. Hablar de economía en la Ciudad de México sería imposible sin tocar el tema de la central de abastos. ¿Por qué no hay una difusión más grande en este sentido? Le comento un caso muy particular. En la esquina uno compra una zanahoria por 5 pesos y el fin de semana yo compré 2 kilos por 13 pesos. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no se habla Bueno, tanto es de esto? que ahí llega gente que también muchos compran al menudeo, ¿sí? Llevan prisa y agarran ahí a lo primero. Pero si uno va a las zonas adentro, ¿no? Adentro de la central, Las pues naves. ya Las agarran naves, los precios que es. Ahora, la central de abasto tiene su zona de menudeo y su zona de mayoreo. Claro. Y la zona de mayoreo, pues no te venden una zanahoria ni 2 kilos. Eso es en la zona de menudeo. 5 costales, ¿no? De menos. No, bueno, pues, le venden mucho a restaurantes, a cadenas de restaurantes, Taquerías. a cadenas de hoteles, a cadenas de taquerías, le venden a cadenas de fruterías, ¿no? Entonces, y venden también abarrotes y plásticos, jarciería y venden todo en la central de abasto. Entonces, hay que ir con tiempo, ¿verdad? Pero si va uno a las prisas, pues y te agarran ahí, sí, ¿cuánto? Y vámonos, pues ya, ni modo. Pero es muy interesante la pregunta, porque la central de abasto vende 1,000 millones de pesos diarios. Nada más. La millones de pesos friolera cantidad de niños. Solo O sea, por- hay bodegas En efectivo. que vendan En efectivo. Sí, se está incrementando las transacciones. Es decir, un empresario distribuidor de un restaurantero del Bajío, de Occidente, del Bajío, porque no llega hasta Occidente. Del Bajío, por ejemplo, ya hace su pedido de diferentes frutas, se las empaca y hace la transferencia, y nada más la recogen y se la llevan, ¿no? Entonces, sí, sigue siendo muy importante el flujo de efectivo, pero ya la gente por seguridad y por eso tiene un C2, la central de abasto, y por eso los bancos acreditados en la central de abasto tienen la facultad de recibir a las empresas acreditadas ante Hacienda, ¿sí? El efectivo. Que el efectivo. Pero son empresas ya acreditadas ante Hacienda por la propia naturaleza de las empresas. Yo en mi negocio yo no puedo llegar con efectivo. Yo le tengo que decir al cliente
deposite usted en efectivo o en cheque, pero usted deposite, yo no. Entonces, deposita los clientes y ya cuando nos mandan la ficha del depósito, una foto, una copia de la transferencia, se les envía los muebles. Entonces, así es como se opera en otros comercios, en otros sectores, pero ahí sí hay mucho efectivo todavía, hay mucha seguridad, no hay reportes de asaltos, no hay reportes de gota a gota, de préstamos en el día y te pago en la noche, ¿no? Al menos no hemos recibido esas quejas, así es que la central de abasto está funcionando muy bien. Es una ciudad. Es una ciudad, sí, porque son 350 hectáreas. Está en Iztapalapa. Sí, con su policía, con restaurantes. Sí tiene restaurantes. Con los guarderías los para de los mariscos niños. muy buenos ahí en la Riquísimos. Nueva Viga. Sí. Sí, tiene muy Tiene buenos. hotel 3 estrellas incluso, ¿no? Tiene varios hoteles alrededor. Entonces, muchos llegan y se hospedan ahí. Se hospedan choferes, cargadores, los cargadores de los tortos, Hace poco, empresarios. en Semana Santa enfrentaron una conflagración, ¿no? Un incendio en el área de maderas, en el área de tarimas. En el área de cajones. de cajones, Ajá, de sí. cajas de madera Ajá, para la sí. fruta. Ahí fue. ¿Ya que- lo superaron? Ya se les apoyó. Ahí la doctora. Fue un día antes de la crucifixión, ¿no? Sí, acuerdo mucho. Sí. Y entonces se trabajó muy bien. Tuvimos varias reuniones con ese grupo de, pues son trabajadores del sector que juntan ese tipo de, pues son desechos industriales, desechos de la actividad de la propia central y que ahí se reciclan y bueno, se reutilizan. Bueno, amigos, pues ya estamos llegando a la parte final de esta interesante entrevista con el secretario de Economía, Fabdala. Pues yo quisiera, con esta última pregunta, y dejo abierto penúltima, y abierto el espacio para cuando él quiera regresar, haciendo un FODA, un análisis, ¿cuáles son los cuellos de botella que a estos 5 años la Secretaría de Economía tiene para el empresariado, para los comerciantes, reconociendo cuál es lo que ha faltado hacer? Mira, yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo en materia de simplificación administrativa con la Agencia Digital de Innovación Pública. Se han digitalizado muchos trámites, se ha elaborado un gran programa de simplificación administrativa, pero todavía hay que reducir los grados de discrecionalidad en la administración pública para abatir cualquier intento de corrupción, ¿sí? Sobre todo en las alcaldías. Porque vamos a suponer, mira, por ejemplo, un restaurante se manejaba la licencia de funcionamiento y operación. La licencia señalaba restaurant, bar con música viva. Todas son parejas. Pongas o no pongas, todas vienen así. Ya es opcional para el empresario si pone la música viva o no la pone. Ok, pero ahí sí tenía que ir a la alcaldía a que le den su licencia. ¿Por qué? Porque tiene venta de bebida alcohólica. Ahora, y esto fue un poco antes de que se fuera la doctora Sheinbaum, las empresas o restauranteros que quieran abrir un restaurante, lo pueden hacer todo digital. Si tu restaurante lo conviertes en restaurantro y hay queja vecinal, entonces te verifican. Pero si no, tú ya vas a poder operar normal. Porque presentas tu uso de suelo que te da Sedubi, presentas la diferencia es que ahora tienes que adelantar tu programa de protección civil. Entonces,
que se prolongaron ahora los años para renovar el programa de protección civil, algo también muy positivo que pedían los empresarios. Estamos trabajando bien con ellos, estamos muy contentos porque hemos coordinado muchas acciones en su beneficio. Yo lo cubrí periodísticamente siendo panista. Usted. ¿Y tú? No, yo jamás. No, yo soy un humilde ciudadano con su INE actualizado. Ah, bueno. Yo lo conocí como panista y me acuerdo que usted era de los pocos blanquiazules que se metían a territorios donde no entran otros panistas, como seguramente Tepito, Lagunilla, Granaditas, todo eso, ¿no? Este paso a Morena fue evolución, mutación, ¿qué fue? ¿Y por qué? ¿Y, Bueno, ¿y dónde se ve usted en el futuro? Sí, mira, te voy a decir, cuando yo fui jefe delegacional, Andrés Manuel era jefe de gobierno. Y desde el inicio de mi gestión, que fue prácticamente en el cuarto año de la gestión de ambos, de Fox y del presidente, hoy presidente López Obrador, Así es. ya estaba muy avanzada la confrontación. Y yo, cuando asumí el cargo, yo hice el compromiso de gobernar para beneficio de los ciudadanos y la comunidad de Benito Juárez. La confrontación es para los ineptos. Y Fox quería confrontar al jefe de gobierno López Obrador, no contrastar. Una cosa es contrastar las políticas públicas de los diferentes niveles de gobierno y otra cosa es confrontar. Mientras López Obrador contrastaba sus políticas con las del gobierno federal en ese momento, encabezado por Fox, lo que Fox respondía era confrontación. Y me querían llevar a mí entre las patas. Y yo dije, no, eso, yo no voy a sudar calenturas ajenas, yo tengo que beneficiar a la población de Benito Juárez. Y eso fue lo que hice. Entonces, me pedían que atacara yo a Fox. Me reclamaban por qué no lo atacaba a López Obrador. Me reclamaba. El mismo Fox me llegó a gritar. ¿Sí? Me llegó a gritar, a exigir gritándome, casi ofendiéndome, porque no atacaba yo a López Obrador. Y por cierto que ese día estábamos en mi sala de juntas. Había un evento de entrega de escrituras de Xochimilco, porque como todo era PRD, y solamente había dos delegaciones del PAN, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, se hacían los eventos prácticamente conmigo, o en los Miguel Hidalgo. Pues se enojó tanto que le pidió al Estado Mayor quitarme del centro del presidio y mandarme a la orilla. No lo quiero junto a mí, me mandó a la orilla. Entonces, ya estaba, Sí, ya estaba, el señor, ¿no? Ya estaba mal. Eso sí. No, ya estaba. Una sobredosis, ¿no? Sí, ya estaba muy enojado. Es un gobierno, la verdad, que se empezó a deteriorar paulatinamente, que nos reclamaban en la calle, en lo del cambio. No, o sea, no, la gente no veía el cambio. Entonces, definitivamente, pues después tuvieron que hacer un fraude, porque sí fue un fraude. Y yo solamente voy a dar un dato. El del algoritmo, ¿no? Un dato que yo viví. Sale la elección, no hubo festejos. Es cierto. No hubo algarabía. No había fiestas y No alegría. había fiesta, no había alegría, como cuando ganó Fox. En el palco aquel del nuevo Sí, edificio, no, ¿no? sí, y que fueron muchos al Ángel, ¿no? Y no hubo. Era un funeral, el PAN nacional.
Porque todos sabían que se había ganado con trampa. Pues sí. No festejaron, no hubo cohete, no brincaron, nada. No hubo chupe. No hubo nada. Eso Bueno, le dolió a la, Felipe, ¿no? Eso le dolió Felipe. entonces era o sea, yo lo viví, yo fui partícipe de esos momentos. No hubo ningún tipo de festejo esa noche. Pero que se prolongó también los días del resultado. Sí, al siguiente miércoles el Casilla Exacto, por y no hubo nada. No hubo nada. Entonces, sinceramente, sí, yo estaba en una situación pues, muy comprometida, ¿no? Me miraban feo, porque yo me opuse al desafuero. Pidieron mi expulsión del PAN. Pidieron mi expulsión del PAN. Condené el desafuero, ahí están los periódicos. Entonces, al final, me habló Manuel Espino un día. Oye, necesito hablar Que contigo. ya también se salió, ¿no? ¿O no? Sí, él ya Sí, está, él está en está, Conalep, él ¿no? está en Conalep. Sí. Me manda a llamar Manuel Espino. Dije, pues ya me van a regañar por las declaraciones que salieron ese día en la mañana en varios periódicos oponiéndome al desafuero. Me manda a llamar Manuel Espino, pues a la hora, como a la 1 de la tarde. Y me dice, oye, me interesa. Yo pensé que me iba a reclamar. Y no, me dijo, me interesa mucho saber por qué declaraste esto. Y le dije, pues, porque es un atentado a la ciudad, porque la ciudad lo que están haciendo es dañar a la ciudad, dañar el buen desempeño de un gobierno democráticamente electo, distorsionar la dinámica de trabajo en la administración pública con el descabezamiento de quien dirige los destinos de la ciudad. ¿Sí? Y la molestia generalizada por todos lados, o sea, hay en molestia social a dónde nos quieren llevar con esta medida torpe. Y se llevó estos comentarios Manuel y me dijo, voy a ir a Los Pinos a hablar con el presidente para que eche atrás la medida. Y se fue. El que convenció a Fox de retirar el proceso de desafuero y de volver, o sea, retirar la denuncia. ¿Sí? Fue Manuel Espino. Fue Manuel Espino. Ahora sí que Entonces, yo tengo otros datos. No fue Krill, porque no, a ver, no. Platíquenos A ver, esa. Krill sí me consta que en un principio, me consta, se opuso al desafuero. Así es. O sea, eso no sé si fue público o privado, pero yo lo escuché de él. Pero después cambió de opinión. No se sostuvo. Y terminó declarando que sostenga como hombre algo así, dijo una Sí. tontería, una estupidez De que así. le sale lo machina. Sí, Krill. sí. Ajá. Entonces, fue Manuel Espino. No, Krill terminó apoyando el desafuero y operó El desafuero. el desafuero, pues era secretario de Gobernación, Porque pues, su gente es la que va a pagar la multa para que lo operó con los diputados votando a favor Claro, del desafuero. así es. Entonces, pues, ¿quién era el secretario de Gobernación? Pues él. Ni modo que sea un secretario de Gobernación ausente, ¿no? O no, bueno, cada quien que saque sus conclusiones. Pero, aquí el tema es que fue Manuel, eso yo lo digo en forma fehaciente, a hablar con Fox y en la noche en cadena nacional Fox anuncia el retiro del procedimiento. Así es. Porque había un Y entonces escenario, luego nos invitan a todo el sistema PAN del país a un encuentro con el presidente supuestamente para cobijarlo por su decisión. por felicitarlo. Por cobijarlo. Cobijarlo. Por Sí, cobijarlo no era más que felicitación, felicitarlo. Y entonces, quienes me denostaron por oponerme al desafuero,
Me los encuentro ahí en los jardines de los pinos. Pues no que no. No que no, no que yo no tenía razón, no que porque mis argumentos eran fundamentales, o sea, No viscerales. era una barbaridad lo que se estaba cometiendo, una injusticia. Y al cabo de todo esto, secretario, ¿qué le dijo López Obrador? Ah, bueno, yo ¿Qué pasa? mantenía mucha comunicación con él. Ajá. ¿Qué Mucha, pasa? ¿Qué le dice mucha. al cabo de No, todo él sabe todo Sí, esto y ajá, Sí, claro. sí, claro. pues él sabe todo Claro. esto y él sabe que yo platiqué muchas veces con él y él, pues, él incluso cuando ve en las noticias que piden mi expulsión del PAN, me habla Alejandro Encinas, que era el secretario de gobierno, y me dice, si quieres, o pásate para acá, De plano. Sí, sí, sí. ¿sí? Sí. O pásate para acá, o si quieres, dinos cómo te apoyamos. O sea, fue una llamada solidaria, ¿no? Vale. Un gesto, una Ay, cortesía viniendo de Encinas. política de Alejandro, por instrucción de López Obrador, por supuesto, de que, si yo estaba ya en una situación muy comprometida con mi propio partido, pues de qué manera pudieran apoyarme. Y yo le dije, muchas gracias, pues yo aquí veo cómo le hago, pero si veo que el hostigamiento es mayor, pues ya te aviso, ¿no? Entonces, pues bueno, había un poco de inexperiencia política de mi parte también, o sea, Claro. sí, hay que decirlo. No es que fueran mis primeros pasos en la política, pero yo creo que Y eran ligas mayores. sí, ya era una situación que a mí me rebasaba, que era del ámbito federal, yo era un delegado ahí, ¿no? O sea, entonces, ahorita yo analizo las cosas, me pongo a reflexionar, ¿qué hubiera hecho ¿no? Pero sí, esa situación pues fue inédita, muy comprometida. Yo estaba muy metido en el PAN, en las actividades del PAN. Representé al PAN y pues hay muchos que se salen a mitad del río del partido que los postuló. Yo decidí esperar a ver cómo se vayan desarrollando las cosas. Y eso le gustó al observador cuando le dije, pues, termino mi gestión Aguánteme. y ya vemos. Oiga, y acerca de, ya no le saque la vuelta, su futuro, ¿se ve en economía federal? Pues mira, ahora sí que ya va a ser decisión de la doctora, porque de que va a ganar, va a ganar. Sí. Y no es un acto de Digo, porque presunción, no es la entrevista no es un cuando acto se- de presunción de mi parte, de falta, no. Es una situación de consistencia política, de seriedad política. Aspirar a la presidencia no puede ser en base a ocurrencias, en base a chistosadas, en base a mezquindades, a aprovechar las desgracias. Eso no le gusta a los mexicanos. Ya sabemos reconocer ese tipo de... Esos no son políticos, 85%. son politiquillos. Sí, politiquillos. ¿Sí? Muchos empresarios me han dicho, nos hubiera gustado ver a un candidato de la oposición serio. Y no lo hay. Y me lo dicen. Y Claudia es una candidata seria. Seria en sus posturas, no zigzaguea, no dice una cosa o dice otra. Está con un público, dice una cosa. Está con otro público, dice otra. No, se sostiene en lo que va a ser la política y desarrollo económico humanista. No necesita teleprompter. No, bueno, por favor. Claudia tiene una visión muy clara del Estado mexicano y de lo que se requiere para seguir avanzando. Pero pues me he acompañado a 1000 eventos, nunca. Hace algunas anotaciones, una algunas tarjeta. ideas, pero desarrolla muy bien su visión de Estado, su visión de ciudad, la desarrolló siempre bien. Iba
de lo macro a lo micro, dependiendo, ¿no? Sí, también. Cómo, a quién va dirigido el mensaje, los programas de ese sector. Si estaba con empresarios, ¿qué programas? Si estaba con microempresarios, ¿qué programas? Si estaba, así es, si estaba con empresarios medios, grandes, ¿qué programas? ¿Qué apoyo? ¿Qué visión de economía? ¿Qué visión de país? Entonces, no, o sea, Claudia, no. Digo, sí ha leído mensajes también, Claro. por cuestiones de brevedad y todo, pero si se le va el cable, el teleprompter, como le llaman, no tiene ningún problema para desarrollar la misma idea que estaba manifestando en un documento, y lo puede desarrollar sin ningún tipo de apoyo. Entonces, es otro nivel, completamente. O sea, no hay comparación. Y sabemos muy bien hacia dónde vamos. Sabemos muy bien hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que queremos? Porque no gobernamos con el dogma, no gobernamos con el libro. Instrumentamos políticas públicas de acuerdo a las necesidades y demandas de los diferentes actores económicos o sectores sociales, de acuerdo a las necesidades de salud, de educación, de vivienda. Y se desarrollan las políticas públicas. Y así es como va a actuar la ex jefa de gobierno y futura presidenta. Así es. Pues, secretario, mil gracias. Las puertas de este noticiero están abiertas, y gracias por la entrevista. Igualmente, Pues gracias. un aplauso. Amigos, pues vamos a un corte y regresamos. Volvemos.